Hola a todos, gracias por escuchar esta increíble sinopsis. Un joven bondadoso y cobarde recibió poderes malignos para redefinir su destino cuando reencarnó. Al cambiar su destino, su personalidad comenzó a cambiar también. Comenzó a ser fuerte, frío e incluso sanguinario. Capítulo 1. Desde las profundidades de la tumba Anshuo lentamente abrió sus ojos doloridos después de algún tiempo. Su cuerpo le dolía, sobre todo su cabeza. Sentía como si tuviera una migraña severa y había tenido cosas aleatorias amontonadas en su cerebro. Mirando a su alrededor, había montones de espeluznantes huesos blancos desordenadamente dispersos por la oscuridad. Había también extraña materia negra más adentro de la habitación que emanaba un olor nauseabundo. Ah. Así que estoy realmente muerto. Esto debe ser purgatorio. El corazón de Anshuo se convirtió en cenizas frías cuando se dio cuenta de que había muerto a tan temprana edad. Maldición, no tuvo suerte. Su vida pasada había sido un desperdicio, mejor apresurarse y reencarnar para asegurar que su próxima vida resulte diferente. La cabeza de Anshuo comenzó a doler ferozmente en ese momento. Después de agarrarse la cabeza y gemir de dolor durante un rato, sintió que había aprendido muchas cosas nuevas. ¿Brillan y quién es Brillan? Media hora después Anshuo estaba atónito. Pensó que reencarnar en el cuerpo de otro era cosa de películas y dramas. ¿Cómo pudo haberle sucedido a sí mismo? Y para dar un paso más allá, había reencarnado en el cuerpo de un extranjero. ¿Había cometido un error con su magia el viejo estúpido de Chukanlan? Los ojos de Anshuo se habían ido ajustando lentamente a la oscuridad. Él aflojó sus miembros y llevó su brazo derecho delante de sus ojos. El lunar negro cerca de su muñeca se había ido, y en su lugar había largas y ominosas cicatrices que se arrastran como gusanos por sus brazos. Él se estremeció, una fría sensación se esparcía por sus entrañas. Este cuerpo realmente no era suyo. Anshuo se dio cuenta de que había tomado el cuerpo de otra persona y aunque Brillan ya estaba muerto, Anshuo conocía el pasado de Brillan por alguna razón. Anshuo incluso sabía que no había reencarnado en los Estados Unidos o Inglaterra, ni a ninguno de los países occidentales. Estaba en un extraño mundo llamado el Continente Profundo, en un país desconocido llamado el Imperio Lancelot. Esta era una tierra extraña con espadas y hechicería, en la que las razas alienígenas corrían desenfrenadamente. Los padres de Brillan habían fallecido cuando era joven, y solo tenía 10 años cuando sus tíos lo habían vendido a un traficante de esclavos. El vendedor de esclavos había vendido a Brillan a su vez a la Academia de Magia y Fuerza Babilonia, y su vida había sido oscura desde entonces. Brillan había muerto cuando tenía 16 años. Había sido asignado al departamento más débil dentro de la Academia Babilonia Necromancia. En esos 6 años, el trabajo de Brillan era ayudar a los estudiantes mayores de necromancia, limpiando los esqueletos, cadáveres y basura después de un experimento mágico fallido. Aparte de eso, también estaba a cargo de tareas administrativas aleatorias como hacer té, servir agua, barrer el piso y matar bichos. Y otra cosa, los estudiantes que se especializan en necromancia a menudo lo usaban como objeto de práctica para probar las habilidades de batalla de sus últimos esqueletos o espectros experimentales, o probar magias de necromancia directamente sobre él. El débil y cobarde Brillan había sufrido un infierno en los últimos 6 años. Su cuerpo estaba cubierto de innumerables cicatrices y moretones. Los estudiantes de la necromancia practicarían en Brillan cada vez que perdieran una batalla mágica contra algún mayor, incluso si él estaba alimentándose con comida podrida o realizaba una de sus interminables tareas. Un joven de 16 años, 6 años de tormento. ¿Qué tan cruel era esto para un niño? Brillan pensaba constantemente en cometer suicidio. Sin embargo, en su cobardía, ni siquiera pudo encontrar el valor para suicidarse. Y así soportó silenciosamente 6 años de tortura. Finalmente, el día anterior, una pequeña bruja llamada Lisa convocó a un fantasma e invadió su alma matándolo. Brillan no sintió dolor por la muerte, solo el triste gozo de liberarse. Después de trasladar cadáveres y huesos de esqueleto rotos durante 6 años, otro esclavo arrojó a Brillan al mismo montón de basura, la tumba en la que constantemente había arrojado basura. Anshuo había sentido que su vida ya era bastante oscura, pero cuando la comparó con Brillan, Anshuo se desgarró un poco. Por primera vez, sentía que había vivido una vida decente. Ahora que entendía lo que Brillan había atravesado, la voz de Anshuo se ahogó mientras suspiraba. ¿Cómo podría un joven tan loco y cobarde como tú existir en este mundo?
Brian, ¿qué puedo hacer por ti ahora que he ocupado tu cuerpo? Anshuo repentinamente sintió hilos de lo que parecía líquido en su cuerpo. Su cabeza dolía al mismo tiempo que algunos recuerdos repentinamente aparecieron. Hilos de líquido circularon lentamente por su cuerpo cuando Anshuo se perdió en su curso de pensamiento. Mucho más conocimiento había llenado su mente, cortesía de ese viejo estúpido de Chuganlan. Había 9 niveles diferentes en la magia demoníaca, respectivamente conocidos como Reino Sólido, Reino de los Pasajes Abiertos, Reino del Espíritu Moldeado, Reino Demonio Verdadero, Reino de Sangre, Reino Demonio Separado, Reino Carnal, Reino 9 Cambios y el Reino Presagio. Los practicantes demoníacos podían hacer lo que quisieran y matar a quienes querían, ignorando completamente toda moral y ética en la búsqueda del poder absoluto. Una vez que un practicante se convirtió en un demonio, tendría la habilidad de mover montañas y ver todo. Después de sentarse un rato más, Anshuo sentía que había aprendido muchas cosas que antes eran impensables. De una cosa estaba seguro, algo había salido mal con el último hechizo mágico de Chuganlan. Su propia alma había desaparecido, pero había dejado todo su conocimiento y recuerdos de magia a Anshuo. El hilo de líquido moviéndose en su cuerpo era el fundamental e increíblemente vital yuan mágico, la base para entrenar a su fuerza mágica. Según los recuerdos de Chuganlan, un practicante demoníaco tendría que pasar al menos 3 a 5 años para cultivar con éxito el yuan mágico. Anshuo no había hecho nada y no sabía nada, sin embargo, tenía ese trozo de yuan mágico flotando alrededor de su cuerpo. Aunque era lamentablemente débil, sabía que realmente era yuan mágico. Los pensamientos de Anshuo se volvieron hacia el viejo loco Chuganlan. Había querido usar a Anshuo como un chivo expiatorio. Pero, en cambio, había terminado enviándolo a un extraño lugar. Todo ese conocimiento aleatorio de cómo entrenar a su fuerza mágica debe haber sido dejado detrás por ese Chuganlan. Aunque Anshuo había aprendido un poco acerca de este extraño mundo gracias a Brian, su conocimiento era muy limitado, ya que Brian era el humilde esclavo de la Academia Babilonia. Los pensamientos de Anshuo comenzaron a correr mientras consideraba su vida por delante. Brian estaba muerto, y Anshuo estaba ocupando su cuerpo. Anshuo era ahora Brian, y Brian había sido vendido a una escuela de fuerza mágica, era una marca de identidad eterna. Este extraño mundo tenía castigos crueles y duros para los esclavos fugitivos, por lo que Anshuo no podía correr. Era posible que no lo lograse y, a pesar de todo, ni siquiera tenía una sola moneda de cobre sobre él. Después de una cuidadosa consideración, Anshuo decidió regresar a la academia. Solo allí podía cambiar su posición de esclavo y hacer algo por el desgraciado Brian. A Anshuo dolía por todas partes, Brian había tenido un montón de viejas lesiones antes de su muerte. El dolor le disparó a través de su cuerpo mientras intentaba ponerse de pie, así que se sentó apresuradamente después de gritar, "No". Anshuo no sentía buena voluntad hacia Chuganlan, que lo había secuestrado por la fuerza aquí. Anshuo no sabía nada de la vida o el mundo de Chuganlan, solo que a través de los recuerdos de este último, uno podría fortalecer su propio cuerpo mediante el entrenamiento de su fuerza mágica. Con un poco de avance, se podría viajar en un abrir y cerrar de ojos o mover las montañas y los océanos. Aunque Anshuo pensó que Chuganlan estaba un poco loco, Anshuo estaba convencido de la legitimidad de sus recuerdos debido a que Chuganlan los había llevado directamente a la luna. Sintiendo que no tenía nada que perder, Anshuo recordó los complejos encantamientos necesarios para entrenar a su fuerza mágica. Se concentró de acuerdo con el primer principio del reino sólido y buscó controlar esa débil señal de yuan mágico. Cuando se había concentrado e intentado controlar el yuan mágico de acuerdo con las leyes de reino sólido, el yuan mágico hizo exactamente lo que se le había dicho, como dijo Chuganlan. En secreto encantado, Anshuo pensó que a pesar de las excentricidades de Chuganlan, los recuerdos del viejo eran útiles. Comenzó a meditar de nuevo y comenzó a hacer un ciclo de yuan mágico alrededor de su cuerpo de acuerdo con las leyes del reino sólido. Anshuo solo volvió en sí cuando su estómago comenzó a retumbar. No tenía idea de cuánto tiempo había meditado, solo que los dolores de su cuerpo habían retrocedido en gran medida y había adquirido alguna nueva fuerza. Había visto resultados después de solo meditar durante un corto tiempo. Ese viejo estúpido de Chuganlan había entrenado quién sabía durante cuánto tiempo. No es de extrañar que incluso se atreviera a ir a la luna. Anshuo solo podía imaginar lo dominante que era el viejo cuando estaba vivo.
Anchuo notó algo extraño cuando se tomó un descanso del entrenamiento. Esa mecha de yuan mágico ya no orbitaba de acuerdo con la ley del reino sólido, sino que realmente circulaba por la piel, los músculos, los huesos y las extremidades de todo su cuerpo. El objetivo del reino sólido era la mejora del cuerpo físico, una mejora de los músculos, la piel y el hueso. Aparte de construir poco a poco el yuan mágico en el reino sólido, algunos fanáticos se harían daño a sí mismos para construir simultáneamente sus cuerpos y el yuan mágico. El entrenamiento simultáneo produjo los resultados más rápidos. Este método de entrenamiento es básicamente una forma de automutilación. Bueno, dado que Brian siempre ha hecho cosas similares, tal vez mi progreso en reino sólido será más rápido cuando regrese a la academia. Tal vez no es tan malo ser este Brian. Anchuo reflexionó con agradecimiento y planeó salir inmediatamente a aquel lugar. De repente pensó que era realmente estúpido de su parte haber permanecido tanto tiempo en el hedor de la tumba. Ya no podía soportarlo. Una tenue luz emitida desde la parte superior. De acuerdo con los recuerdos de Brian, Anchuo sabía que había una gran caverna por encima de él en la que se arrojaban esqueletos y cadáveres rotos. Le dolía todo cuando se ponía de pie, cubierto de cicatrices. 6 años de tormento llevaban mucho tiempo desgastando el cuerpo de Brian, sin mencionar su pobre dieta. Como resultado, él estaba desnutrido y delgado, y medía solo 1,60 m y tantos centímetros. Anchuo se paró en un musgo y luchó para tirar de su cuerpo débil. Después de un tiempo y 5 o 6 caídas, finalmente salió de la tumba. Anchuo sintió una profunda alegría de revivir al ver los rayos de la luna iluminando la tierra y cayendo en cascada a través del cementerio. Tranquilizado por yuan mágico que aún circulaba por su cuerpo, Anchuo pensó positivamente que lo que no lo había matado lo había hecho más fuerte. Y no era como si estuviera sin una as bajo la manga. Que Chu Ganlan hubiese dejado atrás métodos secretos de entrenamiento podría resultar de algún uso, y ayudar a Anchuo a lograr sueños que nunca se había atrevido a soñar antes. Sin embargo, Anchuo no tenía idea de que el yuan mágico que Chu Ganlan le había dejado no solo le ayudaría a entrenar, sino que también era una semilla. Esta semilla cambiaría sus pensamientos al cambiar su cuerpo. Su mente estaba llena de malos pensamientos antes, pero no se había atrevido a actuar sobre ellos. La semilla podría resultar ser su ruina, ya que llevaría a Anchuo a perder el control de su propio ser. Capítulo 2. Los ignorantes son asustadizos. La Academia de Magia y Fuerza Babilonia poseía la mayor parte de la tierra en el imperio de Lancelot, y tenía la más alta reputación dentro del imperio. Era también una de las instituciones de formación más importantes para los magos y caballeros del imperio. La academia se dividió en varios departamentos, que consistían en luz, oscuridad, fuego, agua, viento, tierra, trueno, invocación y espacio. Cada departamento tenía su propio edificio de clase independiente, biblioteca, laboratorio, campo de entrenamiento, y el distrito de viviendas como si fueran ciudades pequeñas. Brian era un esclavo trabajando para el departamento de necromancia, que era una subcategoría del departamento de magia oscura. Debido a que los estudiantes de necromancia tenían que trabajar con esqueletos, zombies y similares, así como el hecho de que el departamento había desaparecido del radar durante muchos años, no solo era el más impopular, sino también el más débil. Incluso otro departamento de estudiantes de magia oscura se burló de los estudiantes de necromancia y no se dignaban a formar equipos con ellos. Brian había pertenecido al más débil y despreciado departamento en sus 6 años de hacer recados para la academia. Añadiendo a eso, sus tareas especiales de transportar cadáveres y esqueletos, y él había sido sometido a un castigo sin fin. Cada día era un infierno para él. Anchuo siguió los recuerdos de Brian y llegó a un pequeño sendero en las montañas situadas en la parte trasera de la academia. Entró por una pequeña puerta reservada especialmente para los esclavos que volvían en la noche. Otros estudiantes habían quedado dormidos desde hacía mucho tiempo, porque era medianoche. Desde que Anchuo estaba tomando un camino aislado, no encontró a nadie en su camino de regreso. Observó su entorno a lo largo del camino y se percató que el estilo arquitectónico de la Academia Babilonia era similar a algunos de los países de Europa Occidental en la Tierra. Finalmente regresó a la zona designada para el departamento de necromancia con un poco de esfuerzo. Brian vivía en un almacén, un lugar apropiado para su posición. El almacén estaba lleno de objetos aleatorios, siendo en su mayoría basura o ingredientes que quedaban de los experimentos. La mayoría de estos artículos esperaban la organización y disposición de Brian.
Los estudiantes de nigromancia a menudo lanzaban sus objetos indeseados a través de la ventana del almacén para que Brian se encargara. El almacén no era muy grande para empezar. Excluyendo toda la basura al azar, la única otra cosa presente era una pequeña cama de madera. Incluso esta cama de veces estaba cubierta por una montaña de basura, ya que los estudiantes nunca prestaron atención a dónde arrojaron sus artículos no deseados. La primera cosa que Brian hacía cuando terminaba su trabajo tarde en la noche era limpiar la basura que estaba en su cama. Tendría que deshacerse de ella antes de que alguien se despertara a la mañana siguiente y luego volvía su atención a los demás. Cuando Anshuo entró en sus aposentos, que parecía más un basurero, sus ojos se empañaron y él sintió profundos dolores de simpatía por el desgraciado joven. ¿Cómo pudo haber sobrevivido esos 6 años? El aire del almacén era asqueroso, incluso abrir las ventanas tenía muy poco efecto, ya que el olor era exudado por la montaña de basura. Había más objetos apilados en la cama pequeña. Parecía que algunos habían continuado con el hábito de tirar basura aquí incluso después de la muerte de Brian. Cuando Anshuo bajó los pies, sintió que incluso dar unos cuantos pasos era tarea ardua, el suelo estaba cubierto de basura abandonada. Finalmente llegó a la cama y estaba a punto de limpiarla, como Brian siempre lo hacía. Pero Anshuo no era Brian. Cuando estaba a medio camino, Anshuo sintió un estallido de rabia. Al principio, este enojo fue solo mediocre, pero el yuan mágico dentro de su cuerpo reaccionó a la ira y comenzó a moverse rápidamente, alimentando su rabia. Finalmente, Anshuo interrumpió bruscamente sus movimientos y denunció ferozmente. No soy Brian. No soportaré esto. Brian o Brian, ya que he ocupado tu cuerpo, déjame ayudarte a castigar a Lisa. Anshuo no sabía que, de acuerdo con su personalidad original, nunca habría actuado impulsivamente en sus pensamientos, aunque lo hubiera querido. El de antaño solo tenía la voluntad de pensar cosas malas, pero carecía de coraje para actuar. Salió del almacén y se volvió hacia las habitaciones femeninas. En el silencio de la noche, se dirigió sigilosamente hacia el distrito de viviendas. Brian a menudo había limpiado aquí y era así bastante familiar con la zona. Por supuesto, también sabía dónde vivía Lisa. La necromancia mayor tenía mucho menos estudiantes que los otros departamentos, y por lo tanto cada estudiante tenía su propia habitación. Cada habitación era espaciosa por dentro y tenía todas las necesidades básicas. Esto era el cielo en comparación con la casa de basura de Brian. Lisa vivía en el segundo piso, y Anshuo no podía entrar por la noche. Lo bueno es que había un árbol grande junto a su ventana. Aplastó su cuerpo y subió por el tronco como un mono flaco. Podía mirar por la ventana si estaba de puntillas. Anshuo estaba secretamente encantado al ver que la ventana estaba abierta. Se levantó y se asomó. La pequeña bruja Lisa había decorado su habitación de color rosa y en realidad parecía bastante lindo, sobre todo con los juguetes peludos que cuelgan en la pared sobre la mesa. Un ligero olor perfumado se introdujo en la nariz de Anshuo, haciendo que se arrugara. No había previsto que Lisa pudiera decorar su habitación tan lindamente. No podía esperar luchar mejor que ella en una pelea, y lo sabía. Él miró más de cerca y notó las cortinas de cama de gasa rosa en una esquina de la habitación que debería ser la cama de Lisa. Sacó una pequeña botella de su bolsa y se ensució un poco de sangre, típicamente usada en experimentos, alrededor de los bordes de sus ojos y boca. Desordenó su cabello castaño después de revisar su rostro en un espejo roto, que Brian había recogido. Cuando volvió a mirarse al espejo, una cara aterradora cubierta de manchas de sangre volvió a mirar hacia afuera. Si no puedo vencerla, entonces voy a asustarte a morir. Anshuo estaba bastante satisfecho con su maquillaje actual y asintió con una risa baja. Cuando todo estuvo listo, caminó sobre una rama y se balanceó cerca de la ventana de Lisa, balanceándose hacia adelante y hacia atrás con la rama. Extendió la mano delgada de su hueso y golpeó la ventana de Lisa. Don y Lisa estaba profundamente dormida cuando fue despertada por los sonidos don que venían de la ventana. Ella abrió las cortinas de gasa rosa y salió descalza. Pequeños pies tan blancos como el jade rellenaban una alfombra que también era rosada. Bajo los pacíficos rayos de la luna, los 5 dedos rosados en cada pie eran en realidad muy adorables. Lisa era un poco más joven que Brian, y era la joven de una casa noble.
Ignorando lo que le había hecho a Brian, Lisa era una belleza con una cabeza llena de pelo largo, suave y rubio, una altura de 162 centímetros que la hacía solo un poco más pequeña que Brian, las cejas delicadamente arqueadas, una nariz elegantemente larga y entrañables labios rojos. Vestida con pijama rosa, Lisa no parecía completamente despierta. Después de que salió de la cama rosa, instintivamente miró la fuente del sonido. Un rostro familiar cubierto de sangre, rastros petrificantes de sangre que goteaba de los ojos y la nariz, y un cuerpo delgado que se balanceaba de un lado a otro en la ventana, la mirada vacía de nuevo sin señal de vida. ¡Guay! Un grito espantado llenó los pasillos del distrito de las mujeres. Anchue interiormente sonrió maliciosamente y pensó, voy a asustarte inconscientemente esta vez. Su expresión se hizo más y más escalofriante a medida que sus pensamientos crecían. Después de un rato de mirar fijamente hacia adelante, rodó los ojos hacia atrás, N/T, como el Undertaker, y se balanceó aún más fuertemente. Ya no podía ver a Lisa porque había vuelto los ojos hacia atrás. Hubo una súbita falta de sonidos provenientes de Lisa después de ese horripilante grito inicial y continuó durante el gradual cambio facial de Anchuo. Probablemente se desmayó. Anchuo pensó al mismo tiempo que sonidos de maldiciones realizados por las otras muchachas nigromantes flotaban hasta sus oídos. Mejor dejarlo mientras podía, de lo contrario estaría en un mundo de dolor si lo atraparan. Un dolor increíble se extendió desde el puente de su nariz justo cuando estaba a punto de revertir sus ojos a su posición original. Otro dolor intenso apareció desde la parte superior de su cabeza, lo que le hizo caer del árbol. La caída despertó todos sus dolores y le hizo ver estrellas. Los ataques cayeron sobre él como lluvia poco después, con una voz gritando cuando golpearon exitosamente, Brian, parece que te salieron agallas, N/T. O pelotas y se armó de valor en otras palabras, te escapaste de la muerte la última vez, pero parece tu cerebro se pudrió. Me especializo en necromancia y paso mis días con esqueletos y cadáveres. Tú idiota trataste de asustarme fingiendo ser un cadáver. Tengo que concedértelo. La futura gran maga Lisa sería incluso incapaz de determinar si un cuerpo tiene un alma. Aunque su cuerpo dolía, su corazón estaba en un estado de dolor aún mayor. Ese tonto Brian pasó 6 años como un esclavo de los estudiantes del departamento de necromancia, pero ni siquiera había recogido este poco de sentido común. Este no era el resultado que esperaba por primera vez que había reunido su coraje para hacer algo malo. ¿Necromancia? ¿Esta maravillosa necromancia podría determinar incluso esto? Había definitivamente un cierto valor en él. Parece que tengo mucho que aprender si voy a sobrevivir en este mundo, de lo contrario los eventos desafortunados de hoy probablemente ocurrirán de nuevo. A medida que aumentaba la agonía de su cuerpo, Anchuo continuó pensando rápidamente mientras aullaba de dolor. La magia del camino oscuro de Chukanlan abarcaba la palabra demonio, mientras que la necromancia tampoco parecía un gran camino. ¿Qué pasaría si entrenara en ambos? ¿Habría conflicto entre ellos o se fortalecerían juntos? Capítulo 3. De idiota a loco los pensamientos de Anchuo giraron locamente mientras la pequeña bruja, Lisa, le golpeaba histéricamente, agregando moretones y dolor al que ya sentía por todo su cuerpo. El pobre Anchuo ya estaba bastante débil para empezar. Ese golpe inicial en la nariz había causado que sus lágrimas salieran y la resultante caída del árbol le hizo marear con dolor. Solo podía encorvarse en una bola apretada en el suelo y presentar un objetivo vulnerable para los ataques de Lisa a su trasero. Anchuo se dio cuenta de algo maravilloso después de un tiempo. Ese pequeño yuan mágico empezó a circular por su trasero y alivió algo del dolor. Cuando Lisa pulverizó su trasero, no le dolió tanto, gracias al yuan mágico. De hecho, cualquier lugar que dolía mucho fue aliviado después de que el yuan mágico circulase a través de él, y en realidad se sentía un poco incómodo. Anchuo se sorprendió y pensó interiormente, el reino sólido en la magia demoníaca es seriamente masoquista. El yuan mágico viajó a su nalga derecha mientras el pie de Lisa se estrellaba y aterrizaba justo donde estaba el yuan mágico. ¡Ouch! ¡Wah! Un grito agudo y un gruñido sonaron de Anchuo y Lisa respectivamente. Lisa sintió repentinamente que la nalga derecha de Anchuo era más dura que el hierro. Su pie se estremeció de inmediato y ella saltó a gritos. Por otro lado, Anchuo sintió que no le había dolido nada cuando Lisa le dio una patada, incluso se sintió muy cómodo. Esto era muy diferente a todo el dolor que estaba sintiendo y había conducido a su grito involuntario.
La verdad era que su grito había sonado ligeramente obsceno y como si Brian, ¿has puesto piedras en tus pantalones, idiota? Lisa se quejó en voz alta mientras masajeaba su delicado pie. Varias otras muchachas estudiantes de necromancia aparecieron de repente alrededor de Anshuo y Lisa, cada una mirando fijamente a él con ojos somnolientos y fríos. Su nariz había dejado de doler y sus lágrimas estaban finalmente bajo control. Anshuo se sacudió y se sentó en la hierba. Cuando miró a su alrededor, descubrió las miradas furiosas de las aprendices Amir y Athena, así como la maga novata Bella y, por supuesto, Lisa. Se podía percibir el peligro en el aire y Ami, Atenea y Bella palidecieron en comparación cuando estuvieron junto a Lisa. Tenían 16 o 17 años, pero no eran muy bonitas. También estaban de muy mal humor, ya que su sueño de belleza había sido interrumpido. Idiota, ¿qué estás mirando? ¿Por qué hay piedras en tus pantalones? Dejaste en mi hermoso pie un enorme moretón. Hoy me duele. Lisa puso sus manos en sus caderas y habló arrogantemente mientras miraba fríamente a Anshuo. El acto fue torpe, ya que tuvo que dar un salto sobre su pie izquierdo. Idiota, y Anshuo se rió por dentro y puso una expresión inocente. Soltó un sonido tonto, después de que él mismo se levantó con alguna dificultad y dijo: claro que no, no tengo piedras en mis pantalones. Se dio la vuelta para que su trasero estuviese frente a las 4 muchachas estudiantes de necromancia y comenzó a bajarse los pantalones mientras hablaba. 4 gritos de pánico dividieron el aire antes de que él se bajara los pantalones completamente, y el sonido frenético de pies corriendo siguió poco después. Brian, idiota. Súbete tus pantalones de inmediato o te voy a matar. Lisa gritó apresuradamente, pero se podía oír una nota de pánico en su voz. Oh. Anshuo respondió tontamente, pero siguió riendo siniestramente por dentro. Un puñado de pequeñas margaritas ingenuas, veamos cómo puedo encargarme de ti. Después de ponerse los pantalones de nuevo, Lisa miró de cerca a Anshuo. Cuando las 4 muchachas se pusieron frente a él de nuevo, dijo con ferocidad: puedo olvidar que hayas escondido piedras en tus pantalones, pero ¿qué planeabas hacer en el árbol de mi ventana en medio de la noche? Sonó 2 risas sonoras en respuesta a su pregunta. Anshuo señaló una bolsa desigual en una de las ramas del árbol. Para conseguir eso. ¿Por qué estás persiguiendo una bolsa de basura en el medio de la noche? Lisa gritó airadamente mientras pensaba, a punto de estallar de la ira. En ese momento, el mago novato Bella suspiró ligeramente y le dijo a Lisa: hey Lisa, ¿no ves que Brian se ha vuelto loco? Parece que en lugar de matarlo, tu ghoul lo llevó a la locura en su lugar. ¿Para qué te enojas con un loco? Athena parecía estar bastante soñolienta mientras cubría un bostezo. Hoy todavía hay clases mañana. Voy a volver a la cama, la mayor Lisa puede manejar esto. Ami pareció compadecer a Anshuo mientras sacudía minuciosamente la cabeza, suspirando suavemente después de mirarlo brevemente. Ella no dijo mucho y se volvió para irse como Bella. Si Anshuo no hubiera actuado como el idiota del pueblo, habría enfrentado la ira de estas 3 niñas, además de Lisa, pero como había perdido la cabeza, las 3 chicas naturalmente no se molestarían con un loco. Así, lo dejaron solo y regresaron a sus cálidas camas. Cuando las 3 alumnas se fueron, solo volvieron a ser Lisa y Anshuo. Lisa miró ferozmente a Anshuo y mordió sus palabras. Vuelve a tus asuntos, te veré en 2 días. Hoy estoy cansada. Si te atreves a perturbar mi sueño de nuevo, te volveré loco con magia por segunda vez, no solo golpearte. Lisa lanzó una última mirada después de que terminó y se fue, caminando un poco anormalmente. Dejando salir una suave exclamación de ¡ay, esto duele! No puedo creer que ese idiota haya puesto piedras en sus pantalones, él definitivamente se volvió loco por mi ghoul cuando ella caminó a través de la puerta. El silencio descendió de nuevo cuando Lisa se fue. Anshuo sintió un temblor tardío de aprensión mientras la veía entrar. Lo bueno fue que esta Lisa no había usado magia de necromancia, de lo contrario con su rango de mago novato, otro ghoul lo habría vuelto a matar. El alboroto terminó y Anshuo se despidió también. Maldijo entre dientes mientras traía cansadamente su cuerpo frágil y maltratado al almacén. Después de regresar a su almacén, él al azar barrió toda la basura de su cama y cayó en un sueño profundo. Al día siguiente, Anshuo dormía profundamente cuando la puerta del almacén se abrió repentinamente y sonó un fuerte guay. Anshuo abrió sus ojos somnolientos y retorció su cuerpo para ver a un gordo que llevaba el uniforme de un muchacho de recados.
Tenía el pelo corto y rubio, un ojo izquierdo muy verde, y señalaba a Anshuo con una expresión horrorizada. Tui no pudo terminar su oración. Oh, es Jack. ¿Qué haces en mi habitación? Jack, un poco gordo, tenía la misma edad que Brian. Jack era una de las pocas personas en la necromancia mayor que trató a Brian muy bien, posiblemente debido a una sensación de miseria compartida. Jack vino de una familia indigente y su padre había enviado a Jack a la Academia de Fuerza Mágica Babilonia hace 2 años para ganar unas cuantas platas cada mes. Aunque Jack era un chico de recados como Brian, no había sido vendido a la Academia Babilonia. Era una persona libre, a diferencia de Brian, que había sido vendida a la escuela por los traficantes de esclavos. Aunque Jack también era un niño de recados y víctima de intimidación constante, los estudiantes de necromancia no lo trataban como si trataran a Brian, simplemente porque Jack no era un esclavo. Podían golpearle y gritarle, e incluso llevar a cabo algunos pequeños experimentos sobre él, pero nunca lo atormentarían a muerte como si fueran un esclavo. En realidad, Brian siempre había envidiado a Jack, un poco gordo, porque Jack podía comer todas sus comidas y no estar sujeto a intimidación inhumana. En cuanto al gordito Jack, fue solo con Brian que Jack fue capaz de encontrar ese poco más de confianza en sí mismo, por lo que los dos se llevaron fabulosamente. N/T. Un crossover del gordito Jack con el gordo Xuan PLZ. De hoy me asustaste a muerte. Brian, no estás muerto, eso es maravilloso. ¡Qué sangrienta maravilla! Estoy muriendo de hambre. Jack, ¿tienes algo de comer? Dámelo si lo haces, lo devolveré más tarde. Anshuo se dio cuenta de que el gordito Jack no respondió después de que él había dejado de hablar, y en realidad estaba mirándolo aturdido. 2 ojos pequeños parecidos a una judía miraban con curiosidad por el rostro carnoso. Anshuo frunció el ceño y le preguntó con impaciencia. ¿Qué, soy tan guapo? Jack empezó a mirar aún más extrañamente a Anshuo. Tú nunca me has pedido comida en todos estos años. Solo comerías si te diera comida. Tampoco me has hablado así. Brian, eres un poco diferente. Un poco sorprendido, Anshuo recordó a Lisa y compañía. Habían sido incapaces de ver lo que era diferente de él, pero Jack, ese tonto grasoso, lo había sospechado con la primera frase de Anshuo. Anshuo rebuscó en los recuerdos de Brian después de un tiempo, y descubrió que Brian básicamente nunca hablaba con los estudiantes de necromancia. Hizo lo que la gente le dijo que hiciera sin interacción alguna, pero Brian y Jack ocasionalmente hablaban entre sí. Cierto, la mayoría de las veces era Jack hablando y Brian escuchando. Los dos habían pasado mucho tiempo juntos, no era de extrañar que Jack hubiera descubierto rápidamente las diferencias. Anshuo pasó por alto el momento con una sonrisa y dijo: fui golpeado por el ghoul de Lisa y casi muerto. Después de ese incidente, sentí que la forma en que vivía antes estaba equivocada y quería hacer un cambio. Jack exhaló un suspiro de alivio ante la explicación de Anshuo y asintió con la cabeza. Ya veo. Pensé que el ghoul te golpeó y te convirtió en un idiota. Anshuo, y aquí, esto es un pan negro que he escondido. Tómalo y come. Es algo tan bueno que no murieras. Cuando todo el mundo pensaba que estabas muerto, me dieron tus tareas porque aún no hemos encontrado un nuevo chico. Por eso he tenido que venir aquí muy temprano esta mañana. Yo estaba apurado y accidentalmente choqué con Batch. Me golpeó, hasta tengo un moretón en el ojo izquierdo. Gordito Jack retransmitió felizmente cuando pasó un trozo de pan gris a Anshuo. Parece que estaba encantado de no tener que hacer el trabajo de Brian. Anshuo mordió violentamente un trozo de pan mientras miraba el moretón verde que rodeaba el ojo izquierdo de Jack. Habló furiosamente: Batch te golpeó de nuevo. Está demasiado lleno de sí mismo. Vamos, vayamos a vengarnos. Jack se apresuró a saltar de miedo y contuvo a Anshuo usando su peso corporal. Exclamó: Brian, ¿estás loco? ¿No estamos acostumbrados a esto ahora? Batch es un aprendiz de necromancia. No es la primera vez que nos golpean, es suficiente cuando nos deja solos. ¿Qué venganza podemos obtener? Anshuo se rió fríamente: no te preocupes, tengo mis métodos. Sí, estoy loco, ahora todos los estudiantes de necromancia saben que estoy loco. Sí, estoy muy loco, ¿de quién tengo miedo? Anshuo bramó mientras arrastraba a Jack con orgullo fuera del almacén. El yuan mágico dentro de su cuerpo parecía circular más rápido. Capítulo 4. Pecho plano como un pan. En general, los estudiantes mayores de necromancia tendían a despertar temprano en la mañana y se apresurarían a prepararse, corriendo hacia el departamento de magia oscura.
Jack estaba a punto de perderlo y no estaba dispuesto a participar, pero sus temores se disiparon cuando escuchó el plan de Anshuo. Al final, Jack finalmente estuvo de acuerdo, mientras recordaba que Anshuo estaba haciendo esto por él. Después de todo, ¿era menos hombre que Brian? Muchas estatuas de estudiantes ejemplares y notables de la Academia Babilonia fueron erguidas en los lados de un camino. Estas estatuas fielmente reproducidas eran más grandes que la vida y eran el orgullo de la Academia. Una de las tareas de Brian era limpiar estas estatuas todos los días. Había estado haciendo esto desde que tenía 10 años, y tuvo que usar una pequeña escalera cuando era más pequeño. Solo después de completar esta ardua tarea se le permitía tomar un descanso para comer. Mientras sacaban el polvo de las grietas de una del bigote de una estatua de un archimago, Anshuo se volvió hacia Jack y le dijo: «Yo digo, Jack, ¿no sería bueno que nuestras estatuas pudieran ser erigidas aquí algún día?» Brian, no seas tonto. Solo somos niños de recados. Es suficiente que obtengamos una comida completa y no seamos golpeados todos los días. ¿Cómo podríamos convertirnos en magos? Hoy, Brian, definitivamente eres diferente. Nunca habrías tenido pensamientos tan locos antes y no compartirías una idea tan mala. ¿Por qué no? Tenemos que tener el potencial y pagar un montón de monedas de oro para la matrícula a una escuela de magia con el fin de convertirse en un mago. Tenemos que pasar por innumerables niveles de entrenamiento y pruebas, incluso los niños de familias nobles necesitan tener mucho potencial si quieren convertirse en un mago. Esto es imposible para nosotros los plebeyos. Oh, lo olvidé. Tú eres también un esclavo sin libertad, eso es aún peor, no hay esperanza para ti en absoluto. Estamos en una escuela de magia en este momento y ni siquiera tenemos que pagar la matrícula. Este es un gran golpe de suerte. Si no aprendemos algo de magia ahora, en el futuro, ¿cómo nos atreveríamos a decir que somos de la Academia de Magia y Fuerza Babilonia? Brian, no actúes tan confiado. No somos estudiantes, solo somos niños. Y al menos puedo dejar la escuela en el futuro, pero tú nunca puedes irte. Jack estaba distraídamente limpiando la estatua del archimago Claire, sin su habitual atención al detalle y una cara llena de ambición. Jack, un poco gordo, pensó que Brian estaba siendo bastante extraño y así habló con franqueza. No hablemos de eso. Mira, esa bruja Lisa viene hacia aquí, vamos a volver a trabajar. Anshuo miró a Lisa cojeando hacia ellos desde lejos, y pensó que al menos Brian tenía algo que mostrar por sus 6 años de hacer recados para la academia. Él sabía las rutinas diarias de algunas personas. Lisa por lo general se despertaba más tarde, y la mayor parte del tiempo, lentamente se arrastraba a las aulas sola. Hoy no fue una excepción. Estaba vestida con la túnica negra de mago hoy, con su pelo largo, suave y rubio esparcido descuidadamente sobre sus hombros. Parecía que no había dormido mucho la noche anterior, mientras seguía bostezando mientras caminaba. Lisa era bastante bonita, pero tal vez todavía no había terminado de desarrollarse. Desde que tenía solo 16 años, su área del pecho no estaba tan bien redondeada. Se rumoreaba que Lisa también estaba muy disgustada con su pecho plano y había estado recientemente buscando soluciones. Anshuo y Jack observaron subrepticiamente a Lisa acercarse mientras seguían limpiando la estatua del archimago Claire con toda seriedad. Murmuraron el uno al otro mientras trabajaban, aparentemente ajenos a su presencia. De ninguna manera, Brian, debiste haber escuchado mal. ¿Cómo podría haber dicho Bach esas cosas acerca de Lisa? Los dos habían estado murmurando en silencio cuando Jack levantó de repente su voz y exclamó sorprendido. Lisa había estado caminando distraídamente cuando oyó que alguien mencionaba su nombre. Su atención inmediatamente se concentró en esa declaración mientras miraba cautelosamente frente a ella. Todas las chicas querían saber lo que la gente decía de ellas a sus espaldas y Lisa no era la excepción. Incluso llegó a esconderse detrás de otra estatua, de modo que los dos no la veían y tenían miedo de hablar. Sus oídos se alzaron mientras miraba furtivamente las dos. Es medio loco, medio idiota Brian. Lisa todavía estaba enfurecida y quería ponerlo en su lugar, pero primero, ella quería escuchar lo que Bach había dicho sobre ella. Anshuo sonrió abiertamente y dijo: «No he oído mal, de camino a la clase, Bach estaba diciendo a los otros estudiantes que el pecho de Lisa era tan plano como el pan». Jack tuvo que contener su risa con todas sus fuerzas tan pronto como escuchó esto. Su rostro se puso rojo y su cuerpo siguió temblando. Al otro lado de la estatua, el rostro de Lisa se oscureció de rabia.
Sus lindos ojos lanzaron miradas de ira mientras sus lindos labios se convulsionaban y sus dientes nacarados rechinaban audiblemente. Tembló de rabia durante unos segundos y rápidamente se dirigió hacia el edificio del aula. Había olvidado por completo que había querido poner a Brian en su lugar. Ya no podía retener su risa mientras observaba a Lisa corriendo en la dirección opuesta, su rostro púrpura de ira y de sangre. Y expulsó todas sus frustraciones con una risa explosiva. Él se rió cuando dijo, Brian, eres demasiado malo. Incluso nosotros, los chicos demandados, sabemos que a Butch le gusta Lisa y que Lisa odia a la gente que se burla de su pecho. Mirando cómo estaba ahora, Butch está totalmente jodido. Anchuo soltó una carcajada siniestra al retirar inmediatamente sus pinceles. Olvídate de quitarte el polvo de Claire. Vamos a ver el espectáculo. El gordo Yad metió los cepillos con un gran gesto en la bolsa de tela de su cintura mientras tomaba el consejo de Anchuo. Él se rió, vamos, quiero ver a Lisa golpear a Butch. Se lo merece por golpearme esta mañana. Los dos muchachos de necromancia siguieron a Lisa de buen humor, corriendo rápidamente hacia el aula. Los estudiantes que pasaban por el camino estaban perplejos por su comportamiento, pensando que los dos cobardes habían despertado en el lado equivocado de la cama esa mañana. En la Academia de Magia y Fuerza Babilonia, la necromancia principal era una subcategoría del Departamento de Magia Oscura. Los estudiantes de necromancia usaban las mismas aulas que los que se especializaban en magia oscura, y estudiaban todos los días bajo la tutela de sus maestros. Uno tenía que admirar la eficiencia de Lisa. Cuando Anchuo y Jack llegaron allí, ella ya había ventilado su bazo y estaba dando una paliza a Butch. Lisa, incluso los muchachos del departamento saben lo que siento por ti, ¿cómo podría haber dicho algo malo sobre ti? ¿De quién oíste esto? Butch ya tenía una magulladura espectacular alrededor de su ojo izquierdo mientras esquivaba un ataque de flecha de hueso. Aprovechó el respiro para protestar rápidamente por su inocencia y parecía bastante desaliñado. Butch había golpeado severamente a Jack cuando este se topó con él. Brian había sufrido aún más a manos de Butch. Butch era el hijo de 17 años de una familia noble pequeña, pero él sostuvo el grado más bajo de aprendiz mágico. Él fue superado por un mago novato de mayor rango, por no mencionar que estaba distraído porque le gustaba Lisa. No es de extrañar que fuese golpeado rápidamente cuando se enfrentaba a una Lisa iracunda. Eso no es asunto tuyo. Ni siquiera sabían que yo los oía, así que debe ser cierto. Ya que eres tan malo, siente mi ira. De hecho, Anchuo y Jack no habían querido que Lisa los oyera. Anchuo también era medio loco y medio idiota del pueblo. No había manera de que alguien así pudiera inventar tal mentira. Era también un esclavo de los deberes, no se atrevería a mentir. Ya que tenía que ver con uno de los tabúes de Lisa, ella nunca diría lo que oyó cuando otras personas estaban alrededor. Ella puso todos sus esfuerzos para enseñar a Butch una lección para que nadie se burle de ella de nuevo. Almas de los soldados caídos, escuchen la llamada del heraldo oscuro y revelen su existencia. Lisa levantó su delgado brazo blanco hacia el cielo y cantó un encantamiento. Cuando terminó, aparecieron delante de ella dos guerreros blancos y esqueléticos con cuchillos de hueso. Ellos se apresuraron a buscar a Butch con sus cuchillos en alto cuando ella le señaló. Anchuo se quedó boquiabierto mientras observaba al margen. Esta era la primera vez que veía la misteriosa necromancia mágica acción con sus propios ojos. Su cuerpo a punto de estallar en curiosidad, centró sus ojos y atención en la acción. El enfoque de Lisa no es tan malo para poder convocar a dos guerreros esqueléticos. El departamento de necromancia es débil como el infierno, para empezar sus estudiantes no están unidos. No es de extrañar que la necromancia sea uno de los más débiles departamentos de la academia. ¿Qué mancha el departamento de magia oscura? Los estudiantes del departamento de magia oscura comenzaron a charlar después de que Lisa hubiera convocado a los dos guerreros esqueléticos. De sus conversaciones, Anchuo aprendió que la misma magia podría dividirse en 5 niveles diferentes basados en el nivel de concentración. Si un archimago nigromante con gran enfoque usaba el canto para invocar esqueletos, podría convocar aún más guerreros esqueléticos. Butch estaba extremadamente deprimido y maldijo interiormente al que inició el rumor un par cientos de veces. Si Butch hubiera practicado encantamientos de magia oscura y hubiera tenido suficiente concentración, entonces Anchuo y Jack no podrían disfrutar del espectáculo que estaban viendo actualmente. Los guerreros esqueléticos lo persiguieron frenéticamente por todo el lugar. Butch finalmente tuvo que usar la misma magia para invocar un pequeño esqueleto.
Un hombre y un esqueleto comenzaron a luchar contra los otros dos esqueletos. Otros estudiantes del departamento de magia oscura se rieron en voz alta cuando vieron a Butch en un lío semejante. Butch fue afectado por las bromas y perdió su enfoque, resultando en uno de los guerreros esqueléticos de Lisa pisoteándolo en el intestino. Su rostro se volvió púrpura de dolor y se hundió lentamente en el suelo. Lisa se apresuró a detener sus esqueletos cuando vio que Butch había sido golpeado y el esqueleto estaba levantando su cuchillo para terminar el trabajo. Envió los esqueletos de nuevo a otra dimensión. Después de todo, no era una pelea hasta la muerte, y la academia prohibía esas peleas de todos modos. Lisa no se atrevió a realmente lastimar a Butch, y la mayor parte de su ira se había apaciguado por la lesión de Butch. Butch se levantó y envió su esqueleto a otra dimensión. Él barrió su mirada alrededor y vio que delante de él, Anshuo y Jack también se estaban riendo harto de él. Butch ya se sentía muy enfurecido y pisoteaba con furia, maldiciendo. ¿Ustedes dos sirvientes de bajo nivel se atreven a reírse de mí? Butch no se atrevió a desahogar su ira contra Lisa, y menos aún a sus mayores del departamento de magia oscura que lo rodeaban. Solo pudo exhalar algo de su cólera sobre los dos chicos, y la visión de ellos riéndose de él solo lo abrumó aún más. Lisa casi había satisfecho su ira cuando vio que Butch la ignoraba y se concentraba en otra cosa. Esto despertó su rabia de nuevo mientras ella cantaba fríamente. Oh eterna oscuridad, concédeme el poder de la muerte, inflija el dolor del alma en su cuerpo. Agonía del alma. Una nube oscura de gas se formó cuando Lisa terminó y voló hacia Butch. El gas seguía desplazándose mientras flotaba por el aire y finalmente se materializaba como una llama negra pulsante. La expresión de Butch cambió cuando se volvió para ver la llama mágica de la agonía del alma disparando hacia él después de que oyó a Lisa cantar el encantamiento. De repente se volvió y corrió hacia Anshuo y Jack como si hubiera pensado en algo. Justo cuando la agonía del alma estaba a punto de golpearlo, él se agachó y rodó por el suelo. El plan de Butch funcionó. El felizmente risueño y totalmente indefenso Anshuo observó cómo Butch de repente rodó delante de él y la agonía del alma cayó sobre el cuerpo de Anshuo. Los ojos de Anshuo rodaron hacia atrás cuando su cabeza de repente le dolió, y cayó hacia atrás directamente al suelo. Capítulo 5. ¿Cómo puede llamarse eso robar? Cuando Anshuo se despertó, se encontró acostado en la pequeña cama de madera del almacén, cubierto de agua helada. Frente a él, Gordito Jack tenía un cubo de madera en una mano y se subía a un taburete con gran esfuerzo. Tenía la intención de arrojar el agua helada justo encima de Anshuo. Anshuo ya tenía el trasero congelando ya que hacía un poco de frío ese día. Lanzó un gran grito mientras veía a Jack a punto de inclinar el cubo. Jack, ¿qué estás haciendo? Gordito Jack estaba pisando un taburete que había sido destrozado. No era el más robusto para empezar, y sus piernas se tambalearon de sorpresa cuando oyó el grito de Anshuo. Su mano se sacudió y todo el contenido del cubo cayó sobre la cabeza de Anshuo mientras el cubo volaba y se estrellaba contra el pecho de Anshuo. Ufi Jack, ¿estás intentando matarme? Anshuo comenzó a estremecerse incontrolablemente después del segundo cubo de agua helada. No solo eso, sino que dolía como el infierno cuando el cubo mismo lo golpeó. Inmediatamente empezó a maldecir fuertemente. Lo siento, Brian, pensé que el primer cubo no fue suficiente para despertarte. Este taburete se tambaleaba para empezar, y me sorprendí cuando gritaste, por eso me resbalé la mano y eché el agua sobre ti. Gordito Jack se disculpó y comenzó a limpiar el cuello de Anshuo con un trapo al azar que había encontrado en el suelo. ¿Quién sabía que eso provocaría que Anshuo gritase como un cerdo siendo sacrificado? Se apresuró a alejarse y dijo, Jack, ese trapo en tu mano está cubierto de polvo de hueso que se metamorfoseó durante los experimentos de necromancia. Se siente como agujas pinchándome, ¿está tratando de apuñalarme hasta la muerte? Ay, lo siento, Brian, no quise hacerlo, realmente no quise hacerlo. Jack quedó consternado cuando rápidamente arrojó el trapo lejos, muy lejos. Estaba agradecido de que no hubiera polvo de hueso en el lado que había estado sosteniendo. Achoo ya lo olvido. Jack, ¿por qué estoy aquí? No me golpeó la agonía del alma de Lisa, porque ese idiota de Butch me utilizó como chivo expiatorio. Su cuello estalló en manchas rojas, Anshuo seguía estornudando mientras se apresuraba a sacarse su ropa mojada. Rápidamente buscó la toalla negra que Brian usaba y se secó. Brian, tienes tantas cicatrices en tu cuerpo. Anshuo echó un vistazo a su nuevo cuerpo, por primera vez, al oír las palabras de Jack.
No había ni un solo centímetro de piel sin marcar en su cuerpo hasta donde sus ojos podían ver. Lanzó un suspiro interior y una vez más sintió lástima por las circunstancias de Brian. Las cicatrices son recuerdos de un hombre y medallas de honor, ¿qué demonios sabes sobre ellas? Date prisa y dime, ¿qué pasó después de desmayarme? Las clases comenzaron después de que te desmayases por la agonía del alma. Lisa dijo unas palabras y corrió a clase. Yo llamé al tío Saru y los dos te trajimos de vuelta. Así que el tío Saru estaba por ahí yo, ¿sí? ¿Qué dijo Lisa antes de irse? Anchuo asintió mientras continuaba limpiándose. El tío Saru era el recadero más antiguo de necromancia, tenía 50 años y era muy amable con Brian y Jack. Cuando Brian había llegado a la academia, Saru ya había sido recadero durante más de 10 años. Lisa dijo que era demasiado malo para ti. Si la agonía del alma hubiese aterrizado en Bach, habría estado bien después de sufrir por 3 días, ya que es un aprendiz de magia. Pero tú no eres un estudiante de necromancia y no tienes ninguna fuerza mental en absoluto. Probablemente sufrirás durante un mes. Dijo que la molestaste cuando dormía anoche, y se lastimó el pie porque te pusiste piedras en los pantalones, así que ella no quiso curar la agonía del alma. Maldita sea, ¿cómo se atreve Lisa a tratarme a esta manera? Yo me encargaré de ella un día. La cara de Anchuo se oscureció mientras escuchaba las palabras de Jack y empezaba a discutir. Sus acciones sorprendieron a Jack, no es la primera vez que Lisa ha estado así contigo, nunca te he visto hacer nada para enfrentarla. Cuando Anchuo terminó de ventilar su bazo, pensó brevemente. Bach tiene fuerza mental porque es un aprendiz de magia. Solo tiene que sufrir por 3 días, y yo tengo que soportarlo por un mes. Mi potencial es grande. Si aprendo algo de necromancia, tal vez pueda mejorar en 3 días. Brian, eres un esclavo recadero, ¿cómo puedes aprender magia? Entonces, ¿cómo aprenden los estudiantes la magia? Primero tienen que meditar y aprender a sentir los elementos mágicos. Cuando han cultivado su fuerza mental, entonces necesitan estudiar el conocimiento contenido en los libros de magia y practicar los encantamientos mágicos. Preguntan al profesor si tienen alguna duda. Ya dijo correctamente, después de pensar un momento. Ahí vamos, puedo meditar. Cuando haya cultivado la fuerza mental, no puedo mirar dentro de los libros de magia para aprender los encantamientos escritos allí. ¿Pero acaso tienes un libro de magia? En este punto de la conversación, Anchuo se había acercado a Jack y de repente lanzó un brazo amistoso a su alrededor, sonriendo victoriosamente hacia él, pero yo te tengo, ¿no limpias la biblioteca? Jack se sorprendió y rápidamente creó un espacio entre los dos. Dijo con una expresión de pánico. Brian, ¿quieres que te robe libros? ¡Qué vulgar! ¿Cómo puede llamarse eso robar? Solo te pido que me prestes algunos libros. Puedes devolverlos cuando termine con ellos. Nadie lee esos libros fundacionales de todos modos, ¿quién los sabría? Jack, estoy en apuros hoy porque estaba tratando de ayudarte. Ahora, ¿no deberías ayudarme también? Anchuo dijo sinceramente al gordito Jack. Jack vaciló al oír las palabras de Anchuo, pero finalmente accedió a pedir prestado libros mágicos para Anchuo después de que Anchuo le dirigiera una mirada de perrito. Más tarde esa noche, Jack sigilosamente se acercó a Anchuo y sacó copias de los fundamentos de la necromancia y un diccionario mágico para entregárselas a Anchuo. Exhortó a Anchuo a ser cuidadoso y cauteloso a toda costa antes de que finalmente se escapara furtivamente. Como esclavo, Brian no tenía derecho a aprender a leer. Sin embargo, como un esclavo de recados, que tenía que hacer cualquier cosa y todo en el curso de su trabajo, había recogido bastantes palabras durante los últimos 6 años. Todo este conocimiento había sido dejado a Anchuo, y él fue capaz de leer las palabras en los 2 libros. Anchuo cerró la puerta del almacén después de que Jack se hubo marchado, pasó a la primera página amarillenta de los fundamentos de la necromancia y empezó a leer con todo interés. La magia era un método de comunicación con los elementos mágicos del mundo usando la fuerza mental. Había 4 maneras de usar la magia. A través de encantamientos, pergaminos mágicos, u objetos, sellos manuales y matrices mágicas. La necromancia había sido una rama extremadamente próspera de la magia. En la cima de su popularidad, toda la magia oscura había sido categorizada bajo necromancia. Era una lástima que después de su caída de la fama, la necromancia se hubiera convertido en una subcategoría de magia oscura en su lugar. La necromancia era un campo de magia que había comenzado simplemente controlando almas y esqueletos.
A medida que progresaba y los acólitos se mantenían continuamente experimentando, su repertorio de hechizos había crecido continuamente. Se formó lentamente en una escuela de pensamiento y se convirtió en el representante de la magia oscura. La fuerza mental era el fundamento de toda la magia. La única manera de cultivar la fuerza mental era sentir los elementos mágicos, a través de la meditación, que la gente normal no podía percibir. Uno solo se consideraba un aprendiz de magia si cultivaban la fuerza mental a través de la meditación. Así, la primera cosa que Anshuo hizo después de estudiar los fundamentos de la necromancia fue meditar y tratar de captar la fuerza mental. Sin embargo, se mantuvo con las manos vacías después de meditar durante 7 días. No había ni rastro de fuerza mental que encontrar. Anshuo solo podía meditar durante la noche durante esos 7 días, tenía que ser el diligente y malhumorado Brian durante el día. Tenía que seguir realizando las tareas cotidianas de un niño de recados de limpieza, desinfección, eliminación de insectos y vertido de basura, de lo contrario no tendría lugar en la academia. Gracias a la agonía del alma, el cerebro de Anshuo de repente se espasmó con dolor unas cuantas veces al día. Se desmayó las primeras 2 veces, pero posiblemente aclimatado después de eso se las arregló para permanecer de pie. La reputación de Anshuo medio loco, mitad idiota del pueblo también se extendió durante este tiempo. Sin embargo, aunque parecía un loco torpe, todavía terminaba sus tareas asignadas todos los días. Por lo tanto, la Academia Babilonia no lo echó al ver que su labor todavía estaba terminada. En cuanto a lo que los estudiantes de necromancia pensaban acerca de las locas excentricidades de Anshuo, eran de un solo pensamiento. Anshuo había formado el hábito de hacer recados después de trabajar durante 6 años. A pesar de que estaba un poco loco, algunos hábitos eran difíciles de romper y por lo tanto, todavía terminaba sus tareas todos los días. Excepto por una cosa. Anshuo siempre tendría de alguna manera un dolor de cabeza cada vez que los estudiantes se acercaban a él para experimentos en estos días. Se volvió aún más fuera de control cuando le dolía la cabeza, y a veces destrozaba completamente el laboratorio. No había nada que los estudiantes pudieran hacer, ya que sabían que había sido golpeado por agonía del alma de Lisa, y se había vuelto un desválido mental. Incluso ahora, nadie sabía por qué Lisa le había dado una paliza a Bach, pero Bach estaba deprimido. Él a menudo golpeaba a Anshuo sobre la base de una excusa endeble. Bach era un aprendiz de magia y más fuerte que Anshuo, por lo que este último siempre terminaba en una forma mucho peor, incluso cuando fingía estar loco y golpeado de nuevo. Anshuo le lanzaba maldiciones cada noche cuando regresaba al almacén. Bach, escoria, solo espera. Un día te golpearé tan mal que incluso tu mamá y tu papá no te reconocerán. Había sido golpeado por Bach de nuevo hoy, y este último tenía un pequeño esqueleto como respaldo. Anshuo no era naturalmente un partido para los dos, e incluso ahora estaba cubierto en contusiones negras y azules. La diferencia era que, Anshuo sentía que su fuerza era cada vez mayor en estos días, junto con su apetito. Cada vez que todavía tenía hambre después de sus raciones, le pedía a Jack más comida. Aunque dolía como nada en el mundo cada vez que Bach lo golpeaba, Anshuo se entrenaba de acuerdo con los principios del reino sólido cuando regresaba al almacén. Todos sus dolores y moretones desaparecerían durante la noche, y estaría de buen humor la mañana siguiente. La próxima vez que entraba en una pelea con Bach, se dio cuenta de que los golpes de Bach le dolían cada vez menos. Anshuo inmediatamente regresaría al almacén después de cada golpe y comenzaba a entrenar. Ese poco de yuan mágico dentro de su cuerpo sin saberlo creció más grande durante este tiempo también. Parecía que su cuerpo se estaba reforzando poco a poco después de cada ciclo de golpes y entrenamiento, y el yuan mágico cambió lentamente del tamaño de una miniatura a la masa de un pulgar. Esto emocionaba y asustaba a Anshuo. Estaba emocionado de que el yuan mágico se hiciera más fuerte, y que su cuerpo y su espíritu mejoraran. Pero tenía miedo de que aparentemente debido a que el yuan mágico se hacía más fuerte, le resultaba cada vez más difícil controlar su temperamento. Anshuo fácilmente cometería acciones de las que más tarde se arrepentiría. Recuperó los fundamentos de la necromancia de debajo de la pequeña cama de madera y comenzó a meditar habitualmente después de una breve lectura del libro. Distribuyó al azar el yuan mágico a través de su cuerpo. Los lugares que tenían dolores y moretones se aliviaron mucho después de que el yuan mágico hubiese circulado por ellos. Esa franja de yuan mágico viajó lentamente de su cuello a su cerebro cuando Anshuo estaba meditando. Fue en este momento que un dolor familiar comenzó a emanar de su cerebro.
Anchuo supo inmediatamente que Agonía del alma de Lisa estaba a punto de atacar de nuevo. De repente, al igual que el cerebro de Anchuo estaba sufriendo, el yuan mágico se deslizó al centro del dolor. Esta era la primera vez que el yuan mágico se había trasladado a su cerebro cuando la agonía del alma también estaba atacando. Anchuo sintió como si un cañón se hubiera disparado dentro de su cerebro, y se desmayó de nuevo después de otra ronda de dolor intenso.